Doña Lupita, usted tiene idea de lo que hizo. Destruyó esta familia. La voz de Marisol cortaba el aire de la sala como un cuchillo. Sus ojos, aquellos mismos ojos que un día me miraron con respeto cuando pedí su mano en matrimonio para mi hijo Roberto, ahora solo transmitían odio. Me quedé parada allí, en medio de la sala que ayudé a amueblar, entre las paredes que ayudé a pintar, sintiendo el peso de las acusaciones que ni entendía bien. Mi garganta estaba seca, mis rodillas demasiado frágiles para sostener mis 68 años. ¿Cómo una simple llamada de rutina se había transformado en esta pesadilla? Antes de continuar, dime en los comentarios de qué ciudad estás leyendo esta historia y si ya pasaste por algo parecido. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte historias como esta. Todo comenzó aquel martes gris de mayo. El teléfono sonó mientras preparaba la comida. La señorita de la clínica quería confirmar la consulta de Roberto, mi hijo, que sufrió un accidente en la construcción hace 3 años y desde entonces recibe subsidio por invalidez. Me preguntó si él podría asistir a las 2 de la tarde o si el trabajo se lo impediría. Él solo hace algunos trabajitos de electricista por aquí y por allá cuando no tiene dolor. Respondí ingenuamente, pensando incluso que estaba ayudando. Si es solo por la tarde, le da tiempo de terminar el trabajo en la tiendita de don Joaquín e ir a la consulta. Aquella respuesta, aquellas palabras simples sin maldad, desencadenaron el infierno. 2 días después, llegó la notificación. Los beneficios de Roberto estaban bajo investigación, sospecha de fraude, pagos suspendidos. Aquella casa, que ya era un campo minado de tensiones silenciosas, explotó. ¿Quién le mandó abrir esa boca?, gritó Marisol, arrojando el papel de la notificación sobre la mesa del comedor. Siempre entrometida, siempre hablando, lo que no debe. Lo peor no fueron solo las palabras, sino el silencio de Roberto. Mi único hijo, sangre de mi sangre, bajó la cabeza. No me defendió. Sentado en el sofá miraba al suelo como si encontrara allí el valor que nunca tuvo. «Mamá, ¿cómo pudo hacer esto conmigo?», finalmente dijo, sin levantar los ojos. No importaba cuántas veces intentara explicar que no entendí la gravedad, que fue sin querer, que jamás haría algo para perjudicarlos. Las paredes de aquella casa ya me juzgaban culpable. Los susurros de Rosa, hermana de Marisol, en la cocina. Las risas amargas de Daniela, mi nieta de 22 años, cuando pasé por el pasillo. La abuela saboteadora, la oí decir a alguien por teléfono. Sí, nos jodió a todos. Solo Miguel, mi nieto de 17 años, no participó en aquel tribunal doméstico. Silencioso como siempre, pasaba por los cuartos como una sombra, observaba todo con aquellos ojos oscuros y profundos. No me acusó, pero tampoco me defendió. Tal vez era pedir demasiado a un adolescente que enfrentara a aquella familia. Yo misma nunca tuve ese valor. Dormí poco aquella noche. El cuarto del fondo, que era mío desde que me mudé para ayudar a cuidar de los nietos cuando eran pequeños, ahora parecía una celda. Las paredes delgadas no impedían que oyera las discusiones. ¿Cuánto tiempo va a llevar resolver esto? ¿Cómo vamos a pagar el crédito? La voz de Marisol resonaba por la casa. «Chingada madre, justo ahora que teníamos todo listo para remodelar la cocina», se quejaba Daniela. Por la mañana, el café en la mesa me esperaba como siempre, pero nadie me miró cuando entré, en la cocina. Rosa miraba el celular. Marisol lavaba los platos de espaldas a mí. Daniela salió antes de que pudiera decir buenos días. Solo Miguel levantó los ojos del pan que comía, un breve reconocimiento de mi existencia antes de volver a su silencio habitual. Fue cuando me di cuenta de que algo peor que ser atacada estaba ocurriendo. Estaba comenzando a desaparecer. Me volví invisible en aquella casa, como un mueble antiguo que nadie nota más, pero que nadie se toma la molestia de tirar. Por lo menos hasta aquella noche. «Doña Lupita, necesitamos hablar».
Marisol me llamó a la sala después de la cena. Roberto estaba allí, sentado en el sillón de la tele, junto con Daniela y Rosa. Una emboscada. Miguel no estaba presente. Debía estar en su cuarto como siempre. La situación es insostenible, comenzó Marisol. El subsidio era nuestra principal fuente de ingresos. Sin él, no tenemos cómo mantener las cuentas al día. Yo recibo mi pensión, comencé a decir, la voz temblando. Puedo ayudar más. Su pensión apenas paga sus medicinas. Doña Lupita, cortó Rosa, que nunca perdía la oportunidad de recordarme que yo era una carga. Y después de lo que usted hizo, lo que mi hermana quiere decir, interrumpió Marisol, es que creemos que es mejor que usted encuentre otro lugar para quedarse por un tiempo. Las palabras cayeron como piedras. ¿Otro lugar? ¿Qué? ¿Otro lugar? Dejé mi casita de renta en la colonia Lindavista para venir a vivir con ellos hace 8 años. Cuando Roberto sufrió el accidente, vendí casi todo. Usé mis ahorros para ayudar en los gastos mientras el subsidio no salía. ¿A dónde iría ahora? ¿Hijo? Miré a Roberto buscando sus ojos, buscando cualquier señal de que él no estaba de acuerdo con aquello. Es mejor así, mamá, solo hasta que las cosas se calmen. En aquel momento sentí que me faltaba el aire, como si algo dentro de mí se rompiera, un pequeño dique que contenía años de dolores y decepciones. No lloré. Extrañamente, no derramé una lágrima. En vez de eso, sentí una claridad súbita y dolorosa. ¿Cuánto tiempo tengo? Pregunté con una voz que no parecía mía. 1 semana sería lo ideal, respondió Marisol sin rodeos. 1 semana. 7 días para desmontar 8 años de vida, para deshacer la ilusión de que la familia es quien acoge, protege, ama. Asentí con la cabeza y volví a mi cuarto, donde me quedé mirando al techo hasta el amanecer. Durante los días siguientes, me moví como un fantasma por la casa. Llamé a algunas amigas antiguas, la mayoría ya fallecidas o sin condiciones de recibirme. Fui hasta la trabajadora social del DIF del barrio, que me orientó sobre rentas sociales, pero la fila era demasiado larga. Fue doña Chelita, una conocida de la época en que trabajé como costurera, quien mencionó un cuartito para rentar en los fondos de su salón de belleza, en el centro de Cuernavaca. Es pequeño, Lupita, pero tiene baño privado y una cocinita. 250 pesos al mes, con agua incluida. Solo la luz por separado. Era más de la mitad de mi pensión, pero no tenía opción. Visité el lugar al día siguiente. Un cuarto rectangular con una ventana pequeña, un baño minúsculo y una esquina con fregadero y una estufa de 2 quemadores. El ruido de las secadoras y conversaciones del salón lo invadía todo, pero había una cama limpia y, más importante, nadie me miraría allí como si fuera un error, una intrusa. En la víspera de mi partida, arreglé la pequeña maleta. No tenía mucho que llevar. Algunas ropas, mis medicinas para la presión y artritis, una foto antigua de Roberto niño, un rosario que fue de mi madre. Guardé también, dentro de un calcetín viejo, los 800 pesos que mantenía escondidos, para emergencias. Nunca imaginé que la emergencia sería mi propia expulsión. En aquella última noche, oí un golpe suave en la puerta. Era Miguel. Entró despacio, mirando a los lados, como si temiera ser visto. Abuela, supe que usted se va mañana, dijo, sentándose en el borde de la cama. Sí, mijito. No es justo. Esta fue la primera vez en años que escuché a mi nieto expresar una opinión sobre cualquier cosa que pasaba en casa. Él siempre fue el observador silencioso, el niño que se encogía cuando las voces se elevaban, que desaparecía cuando las tensiones explotaban. La vida no siempre es justa, Miguel. ¿A dónde va a ir? A un cuartito en el centro. Es pequeño, pero alcanzará. Queda arriba de un salón de belleza. Él asintió, mirando sus propias manos. Enseguida, sacó algo del bolsillo, una pequeña cadena con un medallón. Era del abuelo, ¿verdad?
El papá de mi papá. Sí. Tu abuelo Antonio me lo dio cuando éramos novios. Usted me lo mostró una vez cuando yo era pequeño. Me contó que él guardaba una foto suya ahí dentro. Sonreí, sorprendida de que se acordara de aquella conversación. Vi que estaba en su cajón junto con otras cosas. Pensé que le gustaría llevárselo. Mis ojos se humedecieron mientras tomaba el medallón. Ni me acordaba más de él. Era uno de los pocos objetos que conservé de mi difunto esposo, y ahora mi nieto, el silencioso Miguel, recordaba su importancia. Gracias, mi niño. Esto significa mucho para mí. Él no dijo nada más, solo asintió y salió del cuarto tan discretamente como entró. Pero aquel pequeño gesto, aquel momento de conexión, encendió una luz dentro de mí. Una luz que llevaría a mi nuevo y solitario hogar. A la mañana siguiente, salí con mi maleta antes de que la casa despertara. No hubo despedidas, no hubo lágrimas. Solo una nota que dejé en la mesa de la cocina con mi nueva dirección y teléfono, por si necesitan. El taxi me llevó por el camino más largo, pasando por el lago de Chapultepec. Pedí al conductor que parara un instante para mirar el agua. ¿Está bien, señora?, preguntó preocupado por mi mirada fija en las ondas. Estoy comenzando. A estarlo, respondí, mientras el viento fresco secaba lágrimas que finalmente me permitía derramar. ¿Y tú? ¿Qué harías si tu familia te expulsara de casa por un error sin maldad? ¿Tendrías valor de recomenzar sola a los 68 años? Mi nuevo hogar era exactamente como imaginé. Ruidoso, apretado, pero mío. Coloqué mis pocas ropas en la cómoda vieja que ya estaba allí. Organicé mis medicinas en el estante del baño y me senté en la cama para escuchar el sonido de la vida sucediendo a mi alrededor. El murmullo constante del salón de belleza, las risas de las clientas, los coches pasando en la calle movida. Los primeros días fueron de un extraño alivio. No había miradas acusadoras ni silencios punitivos. Podía comer cuando quisiera, dormir cuando el sueño viniera, oír el radito sin molestar a nadie. Pero entonces, como una marea lenta e inevitable, la soledad comenzó a envolverme. Yo, que siempre viví para los otros, primero mi marido, después mi hijo, más tarde mis nietos, ahora tenía solo a mí misma. En los momentos más quietos de la noche, cuando hasta el salón se silenciaba, me descubría hablando sola, solo para oír una voz humana. Pensaba especialmente en Miguel, en su silencio observador, en cómo él nunca participó de la crueldad, pero tampoco tuvo fuerzas para impedirla. No lo culpaba. Al final, ¿quién era yo para exigir valor de otros, cuando yo misma nunca tuve la osadía de imponerme? 3 semanas pasaron sin noticias de ellos. 3 semanas en que aprendí a vivir una vida menor, más contenida, pero aún así una vida. Hice amistad con Carmela, la peluquera más vieja del salón. Comencé a ayudar con pequeños arreglos de ropa para clientas, ganando algo de dinero extra. Establecí una rutina de caminatas matutinas hasta la panadería de la esquina, donde el café era barato y el panadero, don Manuel, siempre tenía una palabra amable. Fue en una de esas mañanas que mi celular, generalmente silencioso, comenzó a sonar insistentemente. Primero una, después 2, 5, 10 llamadas. Mensajes llegaban en secuencia, todos de la casa. Marisol, Roberto, Daniela, hasta Rosa, todos diciendo lo mismo. Miguel había desaparecido. Mamá, Miguel desapareció. No vino a dormir a casa ayer. Roberto. Doña Lupita, ¿usted sabe dónde está Miguel? Él dijo que iba a buscarla. Marisol. Abuela, Miguel desapareció. La situación está fea aquí. Llámeme. Daniela. Mi corazón se aceleró. Miguel, mi nieto callado, mi observador silencioso. ¿Desaparecido?
La primera reacción fue de incredulidad. ¿Sería otra manipulación? Una forma de hacerme volver, de hacerme sentir culpable por algo que ni siquiera estaba bajo mi control. Entonces llegó un mensaje diferente, uno que me hizo parar y reconsiderar. Abuela, discúlpeme. Debí haber dicho algo cuando la corrieron, debí haberla defendido. Por favor, si Miguel la busca, avíseme. Tengo miedo de que algo le haya pasado. Él no es de hacer estas cosas. Daniela. El tono era diferente. Había allí una vulnerabilidad que Daniela nunca demostraba, un miedo que parecía genuino. Resolví llamarla. Daniela, ¿qué está pasando? ¡Abuela! Su voz estaba quebrada como si hubiera llorado. Miguel no durmió en casa ayer. Salió para la escuela por la mañana y no volvió. No contesta el celular. Nadie sabe de él. Ya llamamos a todos sus amigos. ¿Fueron a la policía? Mi papá dijo que todavía es temprano, que debe estar haciendo berrinche por alguna cosa. Berrinche. Conocía bien esa palabra en la boca de Roberto. Era como clasificaba cualquier comportamiento que no entendiera o no quisiera enfrentar. Cuando Miguel tenía pesadillas a los 6 años, era berrinche. Cuando se quedó mudo por semanas después de ser humillado en una presentación escolar, era berrinche. Cuando pidió ayuda con las pruebas de matemáticas y nadie le prestó atención, era berrinche. Voy a ver qué puedo descubrir, respondí, colgando antes de que las lágrimas vinieran. Agarré mi bolsa y salí. No sabía por dónde empezar, pero quedarme parada no era opción. Recordé que Miguel estudiaba en la preparatoria estatal Benito Juárez, a unos 20 minutos de allí. Tomé un camión, rezando para que alguien allí pudiera darme alguna información. En la secretaría de la escuela, la recepcionista inicialmente se negó a hablar conmigo. «Usted es responsable legal del alumno». «Soy su abuela», respondí, sintiendo cuánto esa palabra había perdido significado en el mundo de hoy. «Lo siento, pero solo podemos dar información a los responsables legales». Estaba a punto de darme vuelta e irme cuando una mujer de mediana edad se acercó. «Doña Lupita, la abuela de Miguel Rodríguez». Me volteé sorprendida. «Sí, soy yo. Soy Marta, orientadora educativa. Miguel hablaba mucho de usted». Mi corazón dio un salto. Miguel hablaba de mí. El niño que apenas pronunciaba 10 palabras por día me mencionaba a otras personas. «Está desaparecido», dije, sintiendo las piernas debilitarse. «Nadie sabe dónde está desde ayer». Marta me miró con una expresión que no logré. Descifrar. Una mezcla de preocupación y conocimiento. «¿Podemos hablar en privado?», preguntó indicando su oficina. Una vez allí dentro, con la puerta cerrada, Marta suspiró profundamente. «Doña Lupita, Miguel no está bien hace algún tiempo, desde que usted salió de la casa de ellos, para ser más exacta». Mi estómago se hundió. «¿Cómo así?». Miguel me buscó algunas veces pidiendo orientación. Estaba enfrentando dificultades en casa. «¿Qué tipo de dificultades?». «Según él, después de que usted se fue, la situación empeoró. Parece que intentó defenderla, decir que no fue justo culparla por el problema del subsidio». Respiré profundo, sintiendo una punzada de dolor y orgullo simultáneamente. «¿Y qué pasó?». Se volvió el nuevo blanco. La hermana lo llamaba traidor. El padre apenas le hablaba. La madrastra lo trataba como si él no existiera. Con cada palabra de Marta, sentía como si estuviera reviviendo mi propia experiencia en aquella casa. La misma invisibilidad, el mismo borramiento, el mismo dolor. Ayer vino a la escuela, pero salió en medio del periodo. Le dijo a un compañero que ya no aguantaba más. El miedo se apoderó de mí. Ya no aguantaba más. ¿Qué podría hacer un adolescente cuando es impulsado por la desesperación? Temblé solo de pensarlo. «¿Usted tiene alguna idea de dónde podría estar?».
preguntó Marta. Negué con la cabeza, desolada. Pero entonces, como un destello, recordé la última conversación que tuvimos en la víspera de mi partida. El medallón, la memoria compartida, el único momento de conexión que tuvimos en años. Apenas me despedí de Marta antes de salir apresurada de la escuela. En la parada del camión, mi celular sonó. Un número desconocido. Bueno, doña Lupita. Una voz joven que no reconocí. Sí, ¿quién habla? Aquí es Rafael, amigo de Miguel. Él me pidió que le llamara. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Miguel está contigo? ¿Está bien? Sí, está aquí conmigo. Está bien, solo... Creo que quiere hablar con usted, pero no por teléfono. Quiere saber si puede ir hasta su casa. Lágrimas de alivio corrieron por mi rostro. Claro que puede. Dile que venga. Ahora mismo. Voy a mandarle la dirección. Después de pasar la dirección y colgar, me senté en la banca de la parada del camión, temblando. Miguel estaba bien. Estaba vivo. Y por algún motivo que yo aún no comprendía totalmente, me estaba buscando. Volví a mi cuartito en los fondos del salón, el corazón latiendo como un tambor. Arreglé el pequeño espacio frenéticamente, acomodé la colcha sobre la cama, barrí el piso. Miré alrededor y vi lo poco que era, lo simple que era. Una cama individual, una cómoda vieja, una mesita con una silla, una estufita de 2 quemadores. ¿Sería este lugar digno de recibir a mi nieto? ¿Qué pensaría él de este cuarto minúsculo, sofocante, con el ruido constante de las secadoras de pelo atravesando las paredes delgadas? 2 horas después de recibir la llamada, oí golpes en la puerta. Era Rafael quien tocaba, un muchacho delgado de cabello rizado. A su lado, cargando una mochila escolar gastada, estaba Miguel. «Abuela», dijo, solo eso, la voz quebrándose. Abrí los brazos y él vino, como no venía desde niño. Me abrazó con fuerza, su cuerpo delgado temblando contra el mío. Rafael, avergonzado con el momento, murmuró que necesitaba irse, que volvería más tarde para ver cómo estaban las cosas. Cuando nos quedamos solos, Miguel parecía no saber qué decir. Se sentó en la silla de la mesita mientras yo preparaba un café. No tenía que molestarse, abuela. No es molestia, hijo mío. Estoy tan aliviada de verte. ¿Recibió los mensajes de ellos? Recibí. Están muy preocupados. Miguel soltó una risa amarga que me sorprendió. Nunca lo había visto así, tan abiertamente cínico. Ellos no están preocupados por mí. Están preocupados por lo que los vecinos van a pensar, por lo que la escuela va a decir. Serví el café en 2 tazas, la única que tenía y otra que pedí prestada a Carmela del salón. ¿Qué pasó, Miguel? ¿Por qué saliste de casa? ¿Ah, sí? Él respiró profundo, mirando la taza como si las respuestas estuvieran allí dentro. Después de que usted se fue, todo empeoró. No era como antes, cuando al menos intentaban disimular. Ahora ni siquiera les importa. Mi papá perdió el subsidio definitivamente. Mi madrastra está trabajando en 2 empleos y llega a casa como una bomba a punto de explotar. Daniela, solo, piensa en salir de allí. ¿Y tú? Yo cometí el error de decir lo que pensaba. Una noche, después de oír a mi papá quejándose por 1000ª vez sobre cómo usted había jodido todo, no aguanté. Dije que la culpa no era suya, que usted nunca haría algo así a propósito, que ellos eran los que estaban equivocados al echarla. Imaginé la escena. Miguel, siempre tan contenido, finalmente encontrando su voz. Sentí una mezcla de orgullo y miedo por lo que esto debe haber causado. ¿Qué pasó después? Daniela me llamó traidor. Rosa dijo que yo era igualito a usted, inconveniente. Mi papá no dijo nada como siempre, pero dejó de hablarme desde aquel día. Marisol comenzó a ignorarme, como si yo no existiera. A veces le preguntaba, ¿a mi papá ya comió o hizo la tarea? Como si yo no estuviera allí.
Reconocí la táctica, el borramiento, la transformación de un ser humano en objeto, en problema, en carga. La misma estrategia que usaron conmigo. Ayer fue peor. Recibí un recado de la dirección de la escuela. Tengo que hacer un trabajo de recuperación en matemáticas. Necesitaba que alguien firmara la autorización para clases extras. Se lo mostré a mi papá y ni siquiera miró. Dijo que me las arreglara, que estaba cansado de mis berrinches. Hizo una pausa, los ojos brillando con lágrimas contenidas. No es berrinche. Nunca fue berrinche. Yo solo quería que alguien me viera. Las palabras de él me golpearon como un puñetazo. Era exactamente lo que yo siempre sentí en aquella casa. El deseo desesperado de ser vista, oída, considerada, de existir. ¿Fue ahí que decidiste salir? Fui a la casa de Rafael. Él vive con su abuela también. Solo que a ella nunca la echaron, ¿sabes? Ella es quien manda en la casa. Sonreí con la comparación. ¿Y ahora qué quieres hacer? Miguel levantó los ojos hacia mí. Ojos, oscuros como los del padre, pero con una transparencia, una sinceridad que Roberto perdió hace mucho tiempo. ¿Puedo quedarme aquí con usted? La pregunta, tan simple y tan compleja, flotó entre nosotros. Este cuarto minúsculo, mal ventilado, ruidoso, esta vida reducida, esta pobreza digna pero real, este recomienzo tardío y doloroso. Era esto lo que yo tenía para ofrecer a un adolescente de 17 años. Miguel, es muy pequeño aquí. No tendrías tu cuarto, tu privacidad. En la otra casa tenía un cuarto solo para mí, pero nadie me oía. Prefiero un rincón de piso donde alguien sepa que existo. Aquella frase, dicha con tanta simplicidad y tanta profundidad, quebró cualquier resistencia que yo pudiera tener. Claro, que puedes quedarte, hijo mío, por el tiempo que quieras. El alivio en su rostro fue como un amanecer. Me di cuenta de que tal vez por primera vez en la vida, Miguel se sentía seguro, no por causa de las paredes o del confort, sino por causa de la aceptación, de la presencia, de la visibilidad. Aquella noche improvisamos. Él durmió en la cama, yo en un colchón prestado por Carmela. El pequeño espacio de repente parecía acogedor, llenado no apenas por un cuerpo más, sino por una presencia que traía sentido, propósito. ¿Y tú? ¿Crees que a veces los lazos más fuertes son aquellos que elegimos mantener, no los que nos fueron impuestos por la sangre? Por la mañana, mientras tomábamos café en la mesita, hablamos sobre los próximos pasos. Miguel necesitaba volver a la escuela. Yo necesitaba avisar a la familia que él estaba conmigo. La vida necesitaba continuar, ahora en nuevos términos. Voy a llamar a tu papá, dije tomando el celular. Él va a querer que regrese. Probablemente. No voy a hacerlo. La firmeza en su voz me sorprendió nuevamente. Este no era el mismo niño silencioso que yo conocía. O tal vez siempre fue él, solo esperando el momento correcto, el espacio seguro para manifestarse. La llamada fue como esperaba. Roberto osciló entre el alivio por saber que su hijo estaba bien y la rabia por la inconveniencia que la desaparición había causado. Debiste haberme avisado, mamá. Pensé que había pasado algo grave. ¿Cómo podría avisar, Roberto? Ni siquiera me llamaste en casi un mes. No empieces. Con drama, voy a buscar a Miguel ahora mismo. Dame la dirección. Miré a mi nieto que negaba con la cabeza vehementemente. Él no quiere volver, hijo. ¿Qué? No seas ridícula, mamá. Es menor de edad, vive conmigo y va a volver a casa hoy. Roberto, creo que es mejor que hablemos en persona. Te voy a dar la dirección, pero ven con calma. Miguel está bien, está seguro y necesita ser escuchado. Después de colgar, miré a mi nieto con preocupación. Van a venir, probablemente todos ellos. Lo sé. No puedo impedir que te lleven, Miguel. Legalmente, tú sé eso también.
pero no voy a facilitarlo. Y si me arrastran de vuelta, me escapo de nuevo. Y otra vez, hasta cumplir 18 años si es necesario. Aquella determinación me asustó y enorgulleció al mismo tiempo. Me di cuenta de que de alguna forma yo había sido un ejemplo para él. No de sumisión como viví por tanto tiempo, sino de ruptura, de límite, de decir basta. Menos de 2 horas después, oí el ruido de un coche parando. Miré por la ventana y vi el viejo Nissan de Roberto. De él bajaron mi hijo, Marisol, y sorprendentemente, Daniela. Rosa no vino, tal vez el único alivio de aquella situación. Abrí la puerta antes incluso de que tocaran. Miguel estaba sentado en la cama, espalda recta, rostro determinado. «Mamá», dijo Roberto mirando alrededor con una expresión que mezclaba sorpresa y desdén. «¿Así que es aquí donde está viviendo?» «Sí, hijo, entren». El espacio pareció encogerse con la presencia de ellos. Marisol permaneció cerca de la puerta, como si temiera que algo de aquel lugar pudiera contaminarla. Daniela entró más, mirando curiosa. Sus ojos encontraron los de Miguel y vi algo pasar entre ellos. No hostilidad, sino una comunicación silenciosa que no logré descifrar. «Vamos directo al punto», comenzó Roberto. «Miguel, recoge tus cosas. Vamos a casa». Miguel no se movió. «Hijo, no podemos estar jugando a las escondidas. La escuela ya llamó, queriendo saber por qué no apareciste hoy. Tenemos cuentas, tenemos problemas». «Ustedes tienen problemas», respondió Miguel, la voz firme. «Yo tengo apenas uno. No quiero vivir más en aquella casa». «Miguel, no seas malagradecido», intervino Marisol. «Tienes un techo, comida, escuela. Tengo un techo que se derrumba en críticas todo el tiempo. Tengo comida servida con resentimiento. Tengo una escuela a donde me mandan para no tener que lidiar conmigo». El silencio que siguió fue denso. Me di cuenta de que Miguel, en su quietud, había observado todo, absorbido todo, comprendido todo, cada dinámica disfuncional, cada mentira no dicha, cada manipulación. «¿Y qué crees que vas a encontrar aquí?», preguntó Roberto, gesticulando alrededor. «Un cuartito en los fondos de un salón de belleza. ¿Es esto lo que quieres? Quiero paz, quiero respeto, quiero ser escuchado cuando hablo y notado cuando estoy presente. Mi abuela me da eso». «¿Con qué dinero van a vivir?», intervino Marisol. «Tu abuela apenas tiene para sus medicinas. Puedo trabajar medio tiempo. Ya hablé con don Manuel de la panadería. Necesita un ayudante por la tarde». Aquella información me tomó por sorpresa. Miguel ya estaba planeando, organizando, asumiendo responsabilidades que ni yo misma había considerado aún. «Esto es una locura», dijo Roberto pasando la mano por el cabello en frustración. «Mamá, usted no puede apoyar esto. No puede simplemente acoger a un menor de edad así, contra la voluntad de los padres». Fue mi turno de levantarme. Por un momento pareció que Roberto y Marisol iban a retroceder. No por miedo físico, sino por el asombro de verme afirmativa, decidida. No fui yo quien lo acogió, Roberto. Fue él quien me acogió cuando todos ustedes me expulsaron por un error que cometí sin querer. Fue él quien recordó el valor del medallón de tu padre, cuando ustedes ya ni se acordaban de que soy un ser humano con historia y sentimientos. «Ahí viene el drama», murmuró Marisol. «No es drama, Marisol, es vida real, es lo que ustedes hicieron conmigo y ahora están haciendo con Miguel. Cuando alguien ya no sirve al propósito de ustedes es descartado. Cuando alguien levanta la voz es silenciado. Cuando alguien pide atención es ignorado». «Usted es la menos indicada para hablar de familia», replicó Marisol. «Usted que destruyó la nuestra con sus chismes. Ella no destruyó nada. Todos nos volteamos sorprendidos». La voz vino de Daniela, que hasta entonces se mantenía en silencio. «Mi papá estaba defraudando al sistema, todos lo sabíamos. No es culpa de la abuela si lo descubrieron». «Daniela», exclamó Marisol impactada,
Es verdad, mamá. Mi papá está haciendo trabajitos desde hace años, y lo sabemos. La abuela solo fue sincera, como siempre lo ha sido. Nosotros preferimos mentir, incluso a nosotros mismos. Miré a mi nieta, realmente viéndola por primera vez en años. No la muchacha amarga que me ignoraba o se burlaba, sino una joven mujer capaz de ver la verdad, aunque doliera. Eso no, cambia el hecho de que Miguel tiene que volver a casa, insistió Roberto. Tiene escuela, tiene obligaciones. Puedo continuar en la misma escuela, intervino Miguel. Está incluso más cerca de aquí. Y en cuanto a las obligaciones, ustedes nunca se preocuparon por ellas antes. Solo ahora, cuando da problemas, es que tengo obligaciones. La discusión continuó por algunos minutos más, pero percibí que algo había cambiado. La determinación de Miguel, mi propia firmeza, la sorprendente intervención de Daniela, todo eso creó un nuevo equilibrio de poder. Ya no éramos dos personas fragilizadas implorando por aceptación, éramos dos personas dignas estableciendo fronteras. Finalmente Roberto pareció entender que no conseguiría lo que quería aquel día. Esto no va a quedar así, dijo apuntando con el dedo hacia mí. Miguel es mi hijo y voy a buscar mis derechos. Hazlo, hijo, pero no te olvides que los derechos vienen con deberes. Y el deber de un padre no es solo dar techo y comida, es dar presencia, atención, respeto. Después de que se fueron, Miguel y yo nos sentamos, exhaustos. Daniela fue la última en irse, deteniéndose en la puerta por un instante. Abuela, ¿puedo venir a visitarla a veces? Asentí, sorprendida y conmovida. Algo estaba cambiando, algo se estaba rompiendo y reconstruyendo de una forma que yo aún no podía comprender totalmente. En las semanas que siguieron, Miguel y yo creamos una nueva rutina. Él volvió a la escuela, comenzó a trabajar medio tiempo en la panadería, y el pequeño cuarto fue reorganizado para acomodar a 2 personas. Conseguimos una litera usada que un cliente del salón estaba regalando. La de arriba para Miguel, la de abajo para mí. El espacio se volvió aún más pequeño, pero nuestros corazones parecían más ligeros, más espaciosos. Como prometió, Roberto buscó sus derechos. Recibimos una citación del DIF para una audiencia. Me preparé para lo peor, temiendo que la ley estuviera de su lado, que fueran a separar a Miguel de mí. Pero algo inesperado ocurrió. En la audiencia, Roberto y Marisol no comparecieron. Enviaron a una trabajadora social con una declaración diciendo que temporalmente renunciaban a la custodia de Miguel, citando dificultades financieras e incompatibilidad de convivencia. Ellos renunciaron a mí, dijo Miguel, cuando salimos de la audiencia con una custodia provisional a mi nombre. Su voz no demostraba tristeza, apenas constatación. No, hijo mío, ellos solo hicieron lo que siempre hicieron, elegir el camino más conveniente para ellos. ¿Usted cree que algún día van a querer verme de nuevo? Tal vez, cuando necesiten algo, o cuando la culpa golpee demasiado fuerte. Personas así funcionan por ciclos de necesidad y remordimiento. ¿Cómo sabe tanto sobre eso? Sonreí triste, porque viví con tu padre toda la vida, porque repetí patrones con él que mi madre repitió conmigo, porque tardé 68 años en aprender que el amor no es servir sin ser vista, no es existir para los otros sin existir para una misma. 2 meses pasaron. Nuestra vida se estabilizó en una rutina simple, pero honesta. Miguel mejoró en la escuela, hizo amigos que a veces venían al cuartito para estudiar, apretados, pero cómodos. Yo volví a cocinar, pequeños platos que cabían en la estufa de 2 quemadores, pero que llenaban nuestro espacio con aromas de cuidado y afecto. Daniela aparecía de vez en cuando. Al principio parecía incómoda, casi arrepentida, pero con el tiempo se relajó. Traía noticias de la casa, contaba sobre la universidad que quería hacer
Escuchaba mis historias de otros tiempos. Una tarde me sorprendió. Abuela, ¿sabe que Miguel dibujó este apartamento para un trabajo de la escuela? El tema era lugar seguro. Miré a Miguel, que encogió los hombros avergonzado. No lo sabía. La escuela entera se emocionó. Un cuartito en los fondos de un salón de belleza. Pero él lo dibujó como si fuera un castillo. Miguel sonrió tímido. No exageres, Daniela. Es verdad, dibujaste a la abuela como una reina. En aquel momento sentí algo que nunca había sentido antes, la certeza de que, aunque tardíamente, después de tantos errores y tanto dolor, había encontrado mi lugar. No en un espacio físico, sino en un espacio emocional donde finalmente yo existía, donde mi presencia importaba, donde mi voz era escuchada. Roberto y Marisol nunca más intentaron contacto, ni para preguntar por Miguel, ni para invitarlo a eventos familiares, ni por cualquier otro motivo. Al principio, esto me causaba un dolor profundo, una incredulidad. ¿Cómo un padre podía simplemente renunciar a un hijo? Con el tiempo me di cuenta de que ellos no perdieron a Miguel por accidente. Lo entregaron, voluntariamente, en el momento sí, en que él dejó de ser útil y pasó a ser alguien que los hacía confrontar sus propias fallas. Sentada en el pequeño balcón que don Manuel nos ayudó a construir en la entrada del cuartito, observo a Miguel llegando de la escuela. Él camina diferente ahora, erguido, confiado, visible. Me doy cuenta de que su expulsión simbólica de aquella casa fue, así como la mía, no un castigo, sino una liberación. Durante años, viví en silencio, siendo útil sin reconocimiento, invisible por conveniencia. Cuando finalmente alcé la voz, incluso sin querer, fui usada como chivo expiatorio para problemas que no creé. Pero al salir, rompí un ciclo. Me llevé conmigo al único que todavía me veía como humana, no como peso. Y al protegerlo, protegí también mi propia dignidad. Hoy vivimos una vida modesta, pero real. Hay silencio donde antes había tensión. Hay elecciones, respeto y cuidado mutuo. Dejé de ser un accesorio descartable y pasé a ser protagonista de mi propia historia. Y Miguel, antes callado, encontró voz, refugio y pertenencia. Abuela, traje pan fresquito de la panadería, dice él, entrando y colocando un paquete sobre la mesita. Gracias, mi niño. Preparé esa sopa que te gusta. Él sonríe, una sonrisa plena que ilumina sus ojos oscuros. Nos sentamos para comer en la pequeña mesa, el ruido de las secadoras del salón al fondo, el olor a tinte de cabello mezclado con el aroma de la sopa, un escenario improbable para la felicidad, pero que ahora representa todo lo que necesitamos. La lección que aprendí después de casi 7 décadas de vida es clara. A veces, el amor no está donde debería estar, y la familia no siempre es sinónimo de seguridad, pero siempre es posible recomenzar, aunque sea tarde, aunque sea desde cero, cuando se elige la verdad, la dignidad y la protección mutua. No destruí vidas como a Marisol le gustaba acusar, apenas me negué a seguir viviendo la mentira que me oprimía. Y al hacer esto, salvé no solo a mí misma, sino también al único que todavía creía en mí. Gracias por llegar hasta el final. Si esta historia te tocó de alguna forma, dale me gusta y compártela con alguien que necesita escuchar esto.